Me alegra tanto que no te haya dado miedo decirle que te dejará en paz. Ese chico fue muy grosero contigo. Espero que después de decirle, ya que le dijiste, que le pegarías si te sigue molestando, que sepa que no se debe meter contigo. Lo mismo pasó a mi hermana el otro día, pero ella no fue tan valiente como tú. Un niño se burló porque mi hermana Espi se cayó entrando al elevador en el mall. Y ella y yo simplemente nos quedamos ahí, calladas. Oye, espero que no te hayas metido en problemas con tus papás. No, mi mamá es súper cool y siempre me escucha. Sé que no se va a molestar cuando oiga mi versión de lo que pasó. ¡Wow! ¡Qué bueno que tu mamá sea así! Yo a veces le pido a mi madrina o a mi abuelita que hablen con mis papás cuando no estoy muy segura de cómo ellos van a reaccionar de cosas que pasan en la escuela o en otras partes. Yo también tengo una madrina, pero vive muy lejos. Mi hermano y yo solamente la vemos cuando nosotros nos reunimos para fiestas. Mis abuelos no viven aquí, así que nunca lo he conocido en persona. Pero oigo a mi mamá hablando con ella todo el tiempo. Oye, mi hermana necesita usar el teléfono. Te hablo después. Me alegra haberte conocido hoy. Qué bueno que estamos en la misma clase. Sí, a mí también me parece genial. Adiós. Mija, se me olvidó preguntarte, ¿cómo te fue en tu primer día de clases en la nueva escuela? Me gustó mi maestra y conocí a unos compañeros súper cool, como Ramona. Ah, ¿era Ramona con la que estabas hablando? Si esa niña se está comportando mal, yo no quiero que tú seas su amiga. ¿Me escuchaste? ¿Por qué dices eso, mami? Ramona es una buena niña. Solo que hoy un niño se burló de sus senos. Él comenzó a sacudir sus hombros y le decía, wiggle, wiggle, wiggle. Después le dijo algo sobre su brasier. Me sentí muy mal por ella. Es una buena chica, pero ese niño realmente le hizo enojar. Bueno, ese niño nos hizo enojar a todas, pero a diferencia de Ramona, yo no fui capaz de decirle nada. ¿Y no había un maestro por ahí con el que Ramona pudiera hablar? Nadie debe burlarse del cuerpo de otra persona, ni ponerle apodos. Eso es inaceptable. No había nadie. Por lo menos no hasta que ella se levantó y le gritó que la dejara en paz. Mija, no quiero que te metas en problemas. Sandy, acabas de empezar en esta escuela, así que no te metas en problemas. Mejor, concéntrate en sacar buenas notas en la escuela. Pero mamá, cuando la maestra llegó, el niño salió corriendo a contarle que Ramona le había gritado y a ella no le dieron la oportunidad de hablar. Uno no debe burlarse de nadie. Mija, simplemente no te metas en problemas. Mamá, yo no soy así. Yo nunca me burlaría de nadie, ni molestaría o lastimaría a ningún niño. Pues me parece muy bien. Tu padre y yo las criamos para que ustedes respetaran a los demás, así como ustedes mismas. Sandy, si algo pasara en la escuela, cualquier cosa, ¿me contarías? Supongo que sí. Mamá, escucha, te estoy tratando de decir que Ramona me dijo que a ella no la iban a castigar porque la mamá sí la iba a creer a ella. También te escuché decirle a ella que tú te sentías muy a gusto hablando con tu madrina o con tu abuelita, pero con tu papá o conmigo no. Mamá, a veces es difícil hablar contigo porque tú estás a veces muy ocupada. Mami, mira el calendario de actividades que me dieron en la escuela. Ya hice todas las tareas que tenía para hoy. Muy bien, hijita. Como ahora tengo tiempo de sobra, ¿será que puedo ver un poco de televisión? Está bien. Pero asegúrate que dejes lista tu mochila con los libros y la ropa de gimnasia para mañana. Está bien, mami. ¡Qué bien huele ese café recién hecho! Hablando del rey de Roma, por casualidad, ¿tienes las orejas calientes? ¿Por qué? ¿Estaban hablando de mí otra vez?
¿En qué chisme me has metido ahora? No, nada de eso. A todo lo contrario. Oí a Sandy hablar muy bien de ti hoy mientras conversaba con una amiga por teléfono. Oh, ¿y qué fue lo que dijo sobre su hermosa, inteligente, espectacular y dulce madrina? Párele, comadre. Vuelva a la realidad. Bueno, Sandy dijo que tú eres muy importante para ella porque a ti te puede contar todo. ¿Por qué ella se sentirá más cómoda hablando contigo que conmigo? También me dijo que yo me la pasaba muy ocupada. Pero ahora que no necesitamos que yo trabaje, no es como que yo viva más ocupada que tú. Puede que no estés muy ocupada, pero te tomas el tiempo de hablar con ella y escucharla. Pues sí, hablé con ella hoy. Le pregunté cómo le fue en su primer día de escuela y me contestó simplemente bien. ¿Y le hablaste sobre algo más? No, porque ella no me dijo nada más. Ay, Leticia, nosotros los padres necesitamos mostrarles a nuestros hijos que estamos interesados en escuchar todo lo que ellos tienen para contarnos. ¿Recuerdas esa vez que te conté que la consejera de la escuela de Karina nos llamó para hablar con Víctor y Sí. conmigo? Sí, me acuerdo. Bueno, es que Karina estaba teniendo problemas en la escuela. Pero no solamente en la escuela, tenía problemas también en casa, de comportamiento, de actitudes. Nos dijo que le preguntáramos qué es lo que le estaba molestando, qué le preocupaba, porque Karina no se veía contenta. También nos mencionó que podíamos asistir a grupos de padres de familia, donde hay padres como nosotros que hablan sobre los problemas que tienen con sus hijos. ¿Pero te has dado cuenta cómo su relación con nosotros ha mejorado últimamente? Sí. Es que conversando con ella y sobre todo escuchándolo, nuestra relación se mejora. Así que cuando tú me preguntas por qué tus hijas hablan más conmigo que contigo, pues es porque yo las escucho, porque me interesa lo que tienen para decirme, sin juzgarla. Comadre, tú tienes que comenzar a preguntarles cosas que las estimulen a decirte y contarte más cosas. Si tú les preguntas, por ejemplo, ¿te fue bien en la escuela? La respuesta es sí o no. Pero si tú les preguntas, ¿cómo te fue en la escuela? Cuéntame todo. Entonces ellas te van a hablar.